Pero aquí tenemos a la experta para hablarnos sobre la estimulación temprana, licenciada Bielka Santiago. Bielka es una mujer joven, que ha estado trabajando arduamente con los pequeñitos de ahí de la maternidad San Lorenzo de los Minas, en el programa más querido por todos, Madre Canguro. La gente lo conoce así como Madre Canguro, pero ya Bielka nos va a decir exactamente cuál es el nombre de Mamá Canguro o Madre Canguro, como lo conocen algunas personas, sobre todo porque son estos niños que nacen apenas con una libra y media, y usted dice, se van a salvar. Sin embargo, el amor, la ternura, el aprecio que le brindan allí las enfermeras, los médicos y las orientaciones que Bielka le ofrece a este departamento, entonces esos niños comienzan a crecer, y ya hoy tenemos más de 5,000 niños que se han salvado gracias a ese programa. Bienvenida, Bielka Santiago. Un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Bielka, háblanos un poquito, ¿qué es eso de estimulación temprana? La estimulación temprana es una disciplina joven, pero es una disciplina que se ha venido desarrollando, que trabaja el buen desarrollo de los niños en todas sus áreas. Cómo los niños trabajan con sus movimientos, cómo los niños trabajan con sus habilidades con sus manos, su comunicación, que así pequeñitos como tú expresas, es el llanto, esa es la manera que ellos tienen para comunicarse, pero que más adelante entonces madura y se convierte en palabras y luego en oraciones. Entonces, la estimulación temprana o la atención temprana vela porque eso se dé de manera adecuada y a tiempo, que el niño logre las habilidades que debe a tiempo, en el tiempo correcto de su desarrollo. ¿Y a qué edad los padres deben llevar a los niños para esa estimulación? Se puede empezar desde la barriga. Desde el vientre de la madre, se llama estimulación prenatal, como tú le hablas, las manitos que le pasa, como papá viene también y lo llama por su nombre. O sea que el niño, cuando tú le hablas o cuando escucha la voz del padre, reacciona. Aún en la barriga reacciona. Reacciona y tiene impacto positivo. La música, las luces, el toque de papá, y hay estudios, pero hay testimonios de padres, que es hermoso, que dicen, no, cuando él ya llegó y oyó la voz de su papá, se volvió loco. Wow. Reaccionaba a la voz de papá porque ya la identificaba, y va creando ese lazo y esa conexión emocional que es tan importante en esa primera infancia. ¿Y cuáles son las señales de alerta, Bielka, que comienzan ahí a fluir en lo que es la crianza de estos pequeñitos? Claro, depende mucho de la necesidad de cada niño. Tú sabes, como hablábamos, que los niños tienen muchas áreas a nivel de su desarrollo. Entonces, en ese sentido, con esos bebecitos puede ser, por ejemplo, el tema del tono muscular. El tono muscular es como esa fuerza o resistencia que tienen las personas cuando mueven sus brazos, sus piernas, sus músculos. Entonces, si un niño tiene el tono muscular por encima, se llama hipertonía, pues eso le puede impedir moverse de manera correcta y lograr gatear, lograr una marcha adecuada. Si la tiene por debajo, por ejemplo, los bebés con síndrome de Down, que entonces son como flojitos, le dicen las mamis, pues entonces eso le puede impedir porque no tienen la fuerza necesaria. También hay en la parte de comunicación señales de alerta muy sencillas de niños que no consiguen enfocar la mirada. Es muy natural que un bebé, cuando su mamá está ahí, lo mire a los ojos, pero hay niños que no lo logran, y eso es una señal importante de alerta de esto exclusivamente no me dice nada, pero es una señal de tal vez debo prestar atención a si hay algún otro tema con él y su lenguaje. Con él. Y con relación a los ojos, viene el estrabismo. El contacto visual. El contacto visual es esa capacidad de comunicarse de manera no verbal, pero yo sí te enfoco. Exacto. Y yo miro tu reacción y la espero. Y sin pestañear, pues. Porque un muchacho... Y pestañando. Pero ese proceso de poder contactar, comunicar y conectar con el adulto o con las personas que me rodean, que se ve entonces también en el lenguaje. Esos niños que comienzan a hablar y dicen papá a los 8 meses y llaman a mamá, pero entonces cerca del año dejan de decir esas palabritas. Wow. Y en lugar de agregar a su vocabulario, van dejando de decir esas palabras. Esas son señales importantes de tal vez deberíamos preguntarle al pediatra y buscar ayuda con un terapeuta o un especialista en atención temprana para ver si hay algo que yo pueda hacer o si es una señal de alerta. ¿Qué área del desarrollo se trabajan en la estimulación temprana?
como yo te decía, esa parte del desarrollo motor, que es todo lo que tiene que ver con sus sus movimientos, músculos. sentarse, gatear, que es sumamente positivo para el desarrollo, caminar, que es la marcha independiente, la parte cognitiva, que es súper importante, que es como el cerebro recibe información y qué produce con ella. Es esa parte que tenemos, que relacionamos con la inteligencia, ¿verdad? Cómo el niño puede hacer mandaditos, cómo el niño imita, cómo el niño reacciona cuando se asusta o cuando lo corrigen. Entonces está la parte, esa es la parte cognitiva. Y está la parte del lenguaje o la comunicación y también la parte motriz, que es cómo agarra las cosas con sus manitos y más adelante entonces cómo escribe. Muy bien, eso lo conocen ustedes porque lo han estudiado, lo están viviendo, pero ¿y papá y mamá que están en la casa, más los hermanitos, cómo contribuyen a que se puedan desarrollar mucho mejor esos pequeñitos? Muchísimas maneras. A veces creemos que la estimulación son los juguetes elaborados y costosos o las actividades específicas y sistemáticas y nada que ver, David. El propio contacto de mamá y papá con el niño, el sacar ese momentito para hablar con ellos, el hacerle mandadito, llévale esto a papá, y papá entonces llévale esto a mamá, eso es seguimiento de instrucción, y eso está trabajando cosas a nivel de su conducta. El que él juegue con los hermanitos, vamos a esperar tu turno, lánzale la pelota. Lanzar la pelota es una habilidad motora, Sí. pero también esperar su turno. Ahora te toca a ti usar el juguete, compartir, esperar, atención sostenida, esperar y mirar cuál es la instrucción que me van a dar. El hecho de tú, mediante los cuidados cariñosos, con amor y con respeto, pasar tiempo con tu niño, esas actividades del día a día se convierten en estimulación y trabajan el niño a nivel de su desarrollo, de su atención, de su concentración y de su parte psicoemocional, que es lo que lo vuelve un ser humano maduro, seguro de sí mismo, consciente de su entorno para poder respetar a otros y respetarse a sí mismo. Sabes que cuando estabas hablando, dando esta explicación, me llevó a la casa. Yo tengo un pequeñito, yo digo que es mío, es un nieto, mi primer nieto. No, papá abuelo. Papá abuelo, exacto. Y sabe que a los 2 años ya él se sabía el abecedario. Wow. Pero no sabía hablar. O sea, él no habla, todavía a los 5 años no habla, pero ya se sabía el abecedario. Y yo recuerdo que la primera palabra que él formó con un juego de letras que nosotros le tenemos en la casa fue justo. Wow. Y yo me puse, él no sabía hablar, pero me puse a decírsela, a leérsela, y él la mencionó. Y ya donde quiera que veía la palabra J, él comenzaba, y entonces decía cada una de las palabras. Claro. Cuando íbamos a la tienda Jumbo, por ejemplo, pues de una vez veía la J y eso me la decía. Pero allá en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas, yo recuerdo que le dije a la logopedia de allá del hospital, que déjeme decirles, es una especialidad que aquí en el país son muy pocas. Creo que en el país son 2 o 3 hospitales que tienen la logopedia. Porque es una especialidad costosa también. Muy costosa, muy Correcto. costosa. Y recuerdo que cuando yo le explico esto a ella, ya el niño tenía unos 4 años, ella me dice, tenía 3 años y algo, me dice, tráeme ese muchacho. Claro. Porque él no puede, a los 2 años no puede saberse el abecedario, pero ya se lo sabía. Pero no solo que se lo sabía, su abuela, licenciada en educación, incluso ella es la encargada de lengua española en el Ministerio de Educación, y se come la gramática. Claro. Y ese niño, si veía que a veces no ponía a nosotros escribir el abecedario, pero como se escribía anteriormente, con la CH, con la doble L, doble R, y él pues agarraba, si yo no le ponía el puntito a la J, me quitaba el lapicero, ¿no? O se lo quitaba a ella. Y lo corregía. Y lo corregía. O si le colocábamos, a veces, tú sabes que con la edad, a uno se le puede extraviar el orden de las letras. No, pues si uno lo hacía incorrecto, le quitaba el lapicero y lo corregía. Mira, es así, y te daba el lapicero para que tú lo corrijas, o sea, para que siga. Entonces, sistemático. Es muy sistemático, correcto. Allá en el hospital pudimos entender que él tenía una condición de autismo, correcto. aunque leve,
pero porque uno no quiere que sus hijos tengan condiciones autistas. Claro, nadie está preparado. Nadie está preparado para eso, pero él lo único que no ha desarrollado es el habla, pero después todo normal. A veces va a la casa, como tú decías ahorita, y él quiere, le tenemos allá una pelota de basquetbol o una pelota de béisbol, él ve el juego, él de una vez agarra y comienza a picharnos y hay que batearle. O hay que cantar, él busca una guitarra que le tenemos allá, busca un micrófono que es un cucharón. Claro, no, pero las mejores herramientas Exacto, son las de casa. son las de casa, exacto. Y su abuela tiene que cantar, yo tengo que tocar la guitarra y él entonces dirige. Claro. No, y me encanta tu testimonio, David, porque yo veo que tu nieto es un niño brillante. Gracias, y a veces, gracias. a nivel del autismo, que es uno de los trastornos de neurodesarrollo que se trabaja mucho en atención temprana, las personas creen que los niños autistas son niños incapacitados y que no van a lograr hacer nada y que son de esos niños drásticos que no se conectan con el mundo y nada que ver. O sea, el autismo es un espectro, esa es la Exacto. palabra que se usa, porque Correcto. es muy amplia, Es no hay muy dos amplia. niños iguales. Y dentro de ese espectro hay niños muy brillantes. O sea, yo que he tenido el privilegio de poder trabajar con muchos niños así, yo tuve un niño que me recordó tu historia, que con 3 años yo lo estaba alfabetizando, porque él veía una palabra y él sabía decirte que ahí decía casa, y de Sí. repente la palabra carro la identificaba. De una Y vez. empezó a sumar, él te decía 5 más 7, 12 de su mente. Un niño de 3 no debe lograr aritmética básica, Sí, sí, pero él sí. era brillante. Entonces, no limitemos a los niños, aún con condiciones. Uno trabaja, como están haciendo ustedes como familia, muy buen trabajo, de esas partes que tal vez les son más difíciles, vamos a empujarlos, vámonos juntos, yo te agarro la mano y lo vamos a lograr, pero no delimitarlos o descartarlos por la condición. Uno trabaja las necesidades y aprovecha esas cosas que él disfruta para que entonces, pues tú no sabes si es el próximo escritor, Así es. si él va a ser escritor o maestro, O un maestro maestro, brillante. sí, Entonces, sí. potenciar esas cosas positivas que sus condiciones se lo dio porque él es brillante por su autismo. Por su autismo, Y exacto. ayudar en las partes que él tiene necesidad. De eso se trata. Correcto, correcto. Eso es algo muy importante. Pero cabe la pregunta, ¿qué impacto puede tener una intervención temprana en el futuro académico de un niño? Es muy positiva y muy importante y esencial. Cuando tú atiendes al niño en estos primeros 1000 días, los libros y los especialistas hablan de los primeros 1000 días del niño y de cómo forma el cerebro esto. Entonces, cuando tú le das ese proceso de atención temprana, de estimulación, de exponerlo a estructuras, a seguimiento de instrucciones, a dinámicas sociales con pares, con otros pares. niños, pues ese cerebro crea conexiones sinápticas nuevas, ayuda a que su cerebro crezca su neurodesarrollo, que al final lo que queremos, un niño inteligente, Correcto. es un niño que es capaz de prestar atención por tiempo sostenido y de poder repetir patrones. Esa es la base del aprendizaje. Entonces, un niño que desde muy temprano se le dan esas atenciones, además de las atenciones de afecto, de contacto Ante todo, esa humano, parte. de empatía, esa parte de tú poder conectar con tu niño, le da inteligencia emocional. Y una persona con inteligencia emocional va a ser una persona capaz de desarrollarse en todas las áreas, de caer bien en todos los grupos. En todos los ¿verdad? grupos, De sí. saber moldearse, de saber actuar de acuerdo al sitio. ¿Cómo me comporto en la iglesia? ¿Cómo me comporto en el supermercado? ¿Cómo debo comportarme en la escuela? ¿Qué se espera de mí? ¿Y qué yo espero de los demás? Entonces, esa primera infancia donde tú le das lo que el niño necesita, seguridad, apego, atenciones e instrucciones, Sí. son las que ayudan entonces a que durante toda su vida como adulto, que estamos formando adultos, cuando criamos a nuestros pequeñitos es formando adultos. Entonces son adultos funcionales, emocionalmente estables y maduros. Qué bueno, qué interesante. Y volviendo atrás con relación a los juegos, importante padres y abuelos, porque muchas veces los abuelos tenemos que cargar realmente con la responsabilidad, padres. somos los segundos padres. No puede haber cansancio para ellos. Si ellos quieren jugar, aunque usted esté explotado llegando del trabajo, dedíquele tiempo. Claro. Que esa es una parte, Bielka, que yo observo en la mayoría de los padres. O sea, no hay tiempo para los niños. O sea, sí hay tiempo para el juego de dominó, hay tiempo para ver la telenovela, hay para el béisbol, pero no hay tiempo para ponerse a jugar con ese pequeño que lo está necesitando y está demandando que usted te le preste atención. Claro que sí.
Y ese tiempo es súper importante y yo trabajo mucho con mis papás desde la empatía. Porque en este proceso de la atención temprana, no solo... Cuando Bielka dice mi papá, oigan a esto, no se está refiriendo a los padres biológicos de ella, Bueno, claro, se refiere a los padres de los niños del cuando yo hospital. trabajo en las sesiones de terapia, a los padres yo no le llamo por su nombre, No, yo no, me aprendo papá. el nombre de los niños. La mamá y el papá, papá, debemos tratar esto, mamá, debemos Exacto. lograr tal cosa. Gracias por el aclarando, que yo lo hice muy natural. Pero cuando yo trabajo con mis papás en las terapias, yo les explico mucho desde la empatía. La atención temprana trabaja mucho el desarrollo de los niños, pero trabaja también la orientación hacia los padres, Qué empoderar a los padres, hacerlos sentir que lo que ellos están haciendo está bien y cómo hacerlo bien. Y yo le digo, es cierto que en esta realidad que vivimos socioeconómica en nuestro país en la actualidad, los dos padres trabajan mayormente. Y los dos padres dedican mucho tiempo al trabajo. A veces no se trata de tú dedicarle muchas horas a tu hijo. No son 5 horas, medias, voy a trabajar hasta las 12 para poder, eso no es realista. Es una hora de calidad que él necesita. Pero una hora bien invertida, Exacto. sin pantallas. Sin pantallas. Ninguna de las partes, ni la madre, ni el niño, ni Así el es. padre, ni el niño. Vamos a sentarnos, vamos a colorear, pregúntale de su día. ¿Y cómo está? Tírese Los al nombres- suelo con Claro, él. los que, o nombres sea, de los niños. Yo me aprendí los claro. nombres de las amiguitas de mi hija. ¿Cómo está fulanita? ¿Y qué hizo hoy? ¿Y qué hiciste en el colegio? Ese contacto de ella sentir, del sentir que se puede comunicar contigo, de que su vida te importa y de que podemos hacer cosas juntos, esa hora vale más que 5 horas mal invertidas, de sí, yo estoy aquí, tú estás jugando, pero yo estoy viendo aquí lo que estoy haciendo en el trabajo, porque trabajo por WhatsApp y el niño ahí, no, estamos juntos, yo estoy con él, no, pero no hay un tiempo de calidad. De calidad. Así Entonces, es. a veces menos, pero mejor, es más que mucho, pero no bien invertido. Así es, qué bueno. ¿Sabe que recuerdo un momento que fui a llevar el pequeño nuestro al colegio y él no quería quedarse porque quería irse conmigo? Claro. Entonces yo recuerdo que la maestra está dando gramática, o sea, tiene el abecedario en la pizarra. Desde que él vio el abecedario, de una vez, dijo, yo soy el matatán. O sea, no. Oye, Hablamos me después. abandonó. Sí, no, literal. Digo, mira qué bien, se sentó ahí. No, ven. Van a y ver él ahora. comenzó a hacerlo todo. Digo, oye, mira qué bien. Pero qué bueno, qué bueno. Tú sabes que hoy en día tenemos muchos padres que son muy jóvenes. Ujú. Tal vez no se prepararon para tener un matrimonio y menos para tener un hijo. Pero quisieron probar y entonces al probar pues salió el resultado. Ya está ahí, no podemos hacer más que continuar con ese resultado. Claro. ¿Qué consejo darle a esos jovencitos que a veces son tan niños como ellos? Sí, es una realidad de nuestro país. Es una realidad de nuestro país, pero mira, la verdad es que la paternidad es difícil en cualquier edad. Tiene cosas muy hermosas, pero tiene muchos retos. Y a esas familias de bebés primerizos o de papás primerizos, pues yo siempre les digo, hay mucha información. Lo bueno de este tiempo, David, es que tenemos muchísima información. Internet es un acceso a mucha información útil y necesaria para poder orientarse. Cuando estamos allá, yo siempre le doy lo que yo le llamo a mis familias las palabras claves. Y empezamos a aprender qué son rutinas de sueño, sobre la lactancia. Tú no te imaginas la cantidad de información que hay en internet sobre cómo lograr una lactancia positiva y correcta. Porque en esta etapa también uno vive con muchas opiniones y mucho ruido. Está la opinión de la vecina, está la opinión del abuelo, está la opinión de todas las personas que me rodean. Pero primero, por ejemplo, allá en la maternidad, gracias a Dios, tú tienes muchas personas que quieren orientarte de la mejor manera. Está siempre tu pediatra, aquí en atención temprana. Que son muy buenas, muy buenas. Allá, excelentes, sí. Demasiado buenas, gracias a Dios. Pero también hay mucha información útil que uno puede acceder. Entonces, siempre tren tu brújula, déjate guiar de las personas que tú confías y que saben más que tú, nuestros padres. Yo no sé qué yo hubiese hecho sin mi mamá con mi niña. O sea, mi mamá fue un eslabón vital para calmarme cuando yo me desesperaba, para orientarme, vamos a hacerlo, no te preocupes. Entonces, apóyate en ese grupo de apoyo, infórmate bien y oriéntate de las personas que tú sabes que te van a orientar para tu bien y el de tu bebé. Porque siempre hay personas que quieren cooperar, pero siempre hay opiniones que simplemente son para opinar y uno Así tiene que es. discriminar un poquito. Bueno, Bielka, el tiempo se va demasiado rápido, más cuando la conversación es así tan amena. Pues un mensaje final para esa
legión de personas que nos están siguiendo y que de seguro van a escuchar y a tratar de hacer lo que tú le digas en estos momentos. Claro, no, mira, la verdad es que al final nosotros como padres, ¿verdad? Yo soy mamá también, gracias a Dios, lo que queremos es niños felices, niños bien desarrollados y capaces de hacer todo lo que se propongan en esta vida. En ese sentido, dedicarles tiempo, dedicarles espacio, y dedicarles amor y afecto. Esa es la primera y la primaria estimulación. A eso se le llama cuidados cariñosos. Cuando tú te desarrollas un bond con tu hijo, cuando tú desarrollas esa conexión importante y especial con él, todo lo demás va cayendo. Entonces después tú te orientas bien, tú te informas y comienzas a crear ese balance entre el amor y los límites. Los límites hacen felices a los niños, porque niños pequeños, problemas pequeños, dicen las abuelas. Pero niños más grandes, sin límites, son problemas un poquito más grandes. Entonces, tener ese balance de límites y amor son los que van a desarrollar al final buenos seres humanos, buenos individuos y buenos ciudadanos que aporten a nuestra sociedad. Muchas gracias, Bielka Santiago, licenciada Bielka Santiago. Un placer para mí, gracias por la invitación. Si usted nuevamente quiere poner sus niños en buenas manos, vaya al Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas en la parte pública, porque también en la parte privada ella también da algunas consultas, así que vamos a escuchar también el contacto, cómo hacer contacto para que sus niños estén en buenas manos. Amén. Yo colaboro en varios centros según la disponibilidad y el alcance de cada familia, pero yo tengo un Instagram, que por el Instagram es la manera como más fácil y más universal de tener mi contacto. Ahí está mi número, donde yo laboro y todas las demás accesos, todos los servicios que también están a disposición. Hay diferentes tipos de acercamientos, estimulación prenatal, a bebés recién nacidos, a prematuros y a niños con trastornos del neurodesarrollo. Así se llama así mismo Bielka Santiago, licenciada Bielka Santiago, estoy para servirles.